¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Estamos arrancando el ciclo 2024 de Panorama y tenemos una agenda cargada. Claro que los tiempos son tiempos muy cargados, muy densos, muy intensos también. Vamos a estar hablando de cuestiones vinculadas a la situación económica a partir de la visión gremial de una de las entidades que seguramente va a empezar a protagonizar buena parte de la agenda periodística por estas horas. Va a estar Marcelo Gagliardo en un rato más con nosotros acá, el secretario general del sindicato docente. Está el ministro Matías Nicolini con nosotros también. Vamos a hablar de la emergencia carcelaria, la emergencia penitenciaria, obviamente los temas de inseguridad, que son un tema recurrente en la agenda de la gente, en la agenda de los medios, en la agenda política también. De hecho, venimos de una semana en donde se aprobó la emergencia por ley en la provincia de Neuquén, y esto es un reconocimiento para que el gobierno de la provincia de Neuquén implemente las medidas necesarias y las gestiones pertinentes como para hacerse de los recursos, algo así como 50 millones de dólares, si escucho bien, 50 millones de dólares en 3 años, para remodelar y ampliar la capacidad carcelaria de la provincia de Neuquén. ¿Por qué? Porque está saturada. Y vamos a hablar del contexto nacional y la incidencia que esto tiene en el ámbito regional a partir de estos días tan caldeados, tan intensos. En términos económicos uno podría decir, vos tenés determinados mensajes que tienen que ver con el funcionamiento de los mercados, que tienen que ver con la baja del riesgo país, que tienen que ver con la cotización de los bonos, que tienen que ver con la paridad cambiaria. Y por otro lado tenés el discurso político, que está relacionado al vínculo que tiene el gobierno nacional, encabezado por el presidente Milei, con los gobernadores y lo que se está viendo por estas horas. Nosotros hemos aprovechado que están de visita por la región y tenemos aquí en el piso a Federico Zapata, que es politólogo, está de paso en la región. En realidad está haciendo sociales también porque parte de su experiencia la transitó en territorio neuquino, así que está viendo amigos también. Y aprovechamos esta ocasión para poder charlar respecto de cuál es la mirada que tiene un especialista, un analista en términos políticos respecto de lo que está pasando en la Argentina, un momento tan disruptivo de la política. Gracias por estos minutos que nos das, No, por Federico. favor, gracias a vos por la invitación. Un ¿Cómo placer. podrías caracterizar esto? Porque uno podría tal vez inferir que hay un cambio sustancial en las formas de ejercicio de la política, de la negociación política, del plantarse desde el poder, con algunas similitudes, pero también con algunas diferencias, con intransigencias y a lo mejor con algún tipo de negociación que no alcanzamos a ver mediáticamente. ¿Cuál es tu mirada respecto de lo que está pasando y eso cómo se proyecta hacia el futuro? A ver, lo que estamos viendo en Argentina, que es un laboratorio a cielo abierto, una experiencia inédita, o sea que hoy estamos en el foco del mundo, viendo lo que está pasando en Argentina, no es una excepción contra las particularidades que tiene, es un proceso que se inicia en el 2008, que tiene como eje una crisis entre los sistemas tradicionales, la autoridad, la jerarquía, los partidos, el Estado Nacional, las democracias y formas nuevas de política que no sabemos todavía cómo se va a resolver, que tienen sin duda muchísimo que ver con la aparición, digamos, de las nuevas tecnologías. En ese marco hay un parecido de familia entre experiencias como pueden ser el Tea Party en Estados Unidos, Trump, Bolsonaro, y con todas las, incluso Boric, con todas esas diferencias ideológicas, pero ahí hay un parentesco, es una tensión que todavía no tiene una resolución. En general han sido como procesos más deconstructivos del orden político que constructivos, es decir, han tenido problemas para edificar un orden político nuevo, y lo que estamos desde ese momento hasta acá es en la tensión entre esa forma vieja de hacer política y estos nuevos fenómenos emergentes. Estos ruidos que se están viendo hoy en la política, ¿eran en qué medida previsibles para el resto de los actores? Uno puede decir, bueno, Milei tiene este perfil, ¿no? Y vos podrías esperar que tenga algún tipo de reacciones tan marcadas, digamos, por su personalidad en este último tiempo. ¿Qué está pasando? ¿La política no se adapta, digamos, a esa forma de ejercicio del poder? ¿O está en un proceso de metamorfosis, de cambio? ¿O se va a terminar cambiando Milei? Es difícil pensar que Milei se puede adaptar al sistema político. Creo que su éxito es precisamente que es un emergente exógeno al sistema político. Si él se readapta al sistema político, creo que va a perder la conexión con la sociedad. Y por lo que estamos viendo en los primeros meses, él va con esa receta, como ha sido la receta que usó Trump en Estados Unidos. Repito, no, es difícil pensar que estas personas estos liderazgos se logran hacer metástasis con los sistemas políticos más tradicionales. Lo que sí obviamente tiene que resolver, sobre todo en lo que le viene del año, es
cómo construye un sistema de gobernanza. Creo que ahí es la debilidad más fuerte que tiene es esa, ¿no? Digamos, lo vimos en el Congreso, mucha dificultad para construir una coalición de mayoría siendo un presidente de minoría. Eso en la historia política siempre terminó mal, o sea, tenemos el caso, digamos, de Collor de Mello, que es el caso más estudiado, pero podemos seguir repasando. La excepción de Fujimori, que digamos tensionó la institucionalidad, pero es una experiencia que terminó mal. Entonces creo que el terminaron mal por corrupción. Esa terminó mal, pero terminó Las mal dos. institucionalmente. Fernando claro. Collor de Mello y Fujimori también. Claro, pero Fujimori para avanzar, digamos, no terminó con un impeachment, terminó con un debilitamiento, digamos, con la anulación del Congreso, etcétera. Entonces, lo que le está faltando todavía es cómo él logra sostener su forma de liderazgo tan disruptiva, tan particular, que también funciona y marida con la época en la Argentina, con un sistema de gobierno. O sea, le falta todavía la coalición política en el Congreso y le falta la gobernanza en el Estado. Hablaba con un colega tuyo días pasados y me decía, mira, no hay mucha diferencia entre Kirchner y Milei. Los dos se sentaron arriba de la billetera o arriba de la chequera, lo que pasa es que uno lo está haciendo público y el otro no. Yo disiento en eso, porque Kirchner era un gobernador emergente con un sistema de poder. O sea, Kirchner tenía un partido que todavía era un partido nacional, organizado, tenía mayorías, tenía gran cantidad de gobernadores, tenía gran cantidad de intendentes y tenía obviamente una situación económica que Kirchner la crisis la tenía atrás, o sea, la había resuelto Duhalde con Lavagna. Claro. Este es un caso diferente, este es un fenómeno emergente, un outsider, que no tiene partido mayoritario, no tiene mayoría en las cámaras, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene alianzas políticas y la crisis la tiene, digamos, en tiempo real transitando. ¿Qué dicen las otras instituciones respecto de, a ver, lo que piensan los gobernadores, lo ves reflejado, digamos, en la tapa de los diarios? ¿Qué piensan otras instituciones, organizaciones de la sociedad civil, corporaciones, sindicatos? ¿Cuál es lo que estás observando que están elucubrando, que están leyendo esas otras entidades que también tienen incidencia en la vida política e institucional argentina? A ver, el empresariado te lo dividiría en dos. El empresariado, digamos, más internacionalizado, más competitivo, yo creo que lo está viendo con expectativas al proceso porque ve la posibilidad de que Argentina logre construir una serie de reglas más vinculadas al mercado, al capitalismo moderno. Creo que en ese sentido, ese sector del empresariado, aún con las dificultades que ven las formas de Milei, tiene expectativas. El empresariado, digamos, contrapropista, lo mismo, que es como la base social de él. El empresariado que está como muy preocupado es el empresariado que ha vivido del sistema que se montó en los 120 años, que es más proteccionista, digamos, el mercado internista. Ese creo que es el que lo ve con mayor preocupación. Y los sindicatos creo que están sorprendidos, porque los sindicatos creo que se esperaban una convocatoria, un diálogo, incluso para, digamos, llevar adelante un proceso de modernización laboral que ellos se lo esperaban en el Congreso, y creo que los del DNU los dejó descolocados, obliga a los sectores más dialoguistas de la CGT a tener que construir una alianza forzada con el kirchnerismo, con sectores más radicalizados de la CGT, que creo que no era la hoja de ruta que tenían pensada. Ahí creo que sí hubo un poco de mala praxis de parte de Milei de cómo lo abordó, porque de alguna manera está juntando algo que tranquilamente podría hoy estar divorciado, sobre todo de cara a los próximos meses, ¿no? Te hago una consulta más. Con la novela de la ley Ómnibus, la oposición obturó, digamos, la continuidad del tratamiento de esa iniciativa ambiciosa, sumamente ambiciosa por parte del Gobierno Nacional, al punto tal de que derivó en abstracto, diría un juez. Y posteriormente Milei debate públicamente con Lali Espósito. ¿Por qué, digo, como principal figura, digamos, del escenario público, ¿no? ¿Qué pasa? Que ninguno de los actores de la oposición ha sabido capitalizar eso como para poder plantarse como ese vocero, en todo caso, de los sectores que podrían, políticos con representación parlamentaria, que le podrían estar disputando ese espacio de incidencia al presidente? Lo que ocurre es que Milei es el hijo de la implosión del sistema político nacional. Entonces, como no hay más sistema político nacional, él hoy tiene la ventaja competitiva de estar pedaleando en el vacío de ese gran agujero, de ese gran meteorito, digamos, de ese evento de extinción que son las caídas de las grandes coaliciones. Hoy, digamos, el kirchnerismo es un partido prácticamente de la provincia de Buenos Aires, mantiene una alianza en la Cámara, pero es un partido de la provincia de Buenos Aires, y Juntos por el Cambio implosionó. Entonces, lo que ocurre es que no hay representación nacional. Por eso, y no es casualidad, que la polaridad de Milei se da naturalmente con los gobernadores, que los gobernadores sí tienen una representación no nacional, pero tienen una representación. Pero se diluye, porque digamos, al socializarse entre todos los gobernadores, con cierto nivel de rebeldía, sí, con cierto nivel de confrontación con el gobierno, se diluye, digamos. No hay alguien
Digamos, que sea catalizador, que sea que capitalice. Todavía digamos, no, porque digamos, justamente... o sea, para vos iba a haber. Es que el sistema se va a reconstruir, digamos. Como no hay liderazgos nacionales, salvo el de Milei, es Sí. el único que nosotros estamos midiendo y es el único que se exhibe, digamos, junto con la vicepresidenta, características de liderazgo nacional positivos, es difícil que se reconstruya desde arriba, se va a reconstruir desde abajo, eso requiere tiempo. Ha habido, digamos, gobernadores que han tenido un rol mucho más protagónico, Puyaro en Santa Fe, Yarlora en Córdoba, Torres en Chubut, esos han sido actores relevantes en la discusión, digamos, de la ley. Por supuesto no quiere decir que vayan a ser esos, pero vos fíjate qué tenés ahí. Dos cosas, tenés por un lado la crisis de la sociología de Juntos, tenés un radical, un peronista no kirchnerista, esa es un poco la crisis de la sociología, tenés la región centro y tenés de alguna manera gobernadores que, a diferencia del PRO, que naturalmente parece condenado a entenderse con Milei, radicales, peronistas no kirchneristas, están sueltos. Entonces ahí hay gérmenes de posible reconstrucción del sistema. La casta, como concepto novedoso, así, ¿incluye únicamente a la política o en algún momento también el sector empresarial se va a ver vinculado o asociado, digamos, a ese término? Por el momento él tiene como una especie de poder de nominación, o sea, él utiliza una suerte de poder, hasta el momento era medio abstracto, con la pelea con los gobernadores y la ley, los gobernadores pasaron a ser, y el Congreso pasó a ser el sinónimo de la casta, con lo cual él, mientras sostenga la relación con la que tiene con la sociedad, que es una relación compleja, hiperpolarizada, con tensiones incierta, tiene capacidad todavía de nominar y probablemente en ese ruedo, a medida que encuentre oposiciones, va a ir ampliando la terminología. La pregunta sigue siendo la misma, ¿qué capacidad tiene él, más allá de esta especie de furia contra el sistema establecido, contra los actores corporativos de la Argentina, qué capacidad tiene de ordenar o de crear un nuevo orden político? Y esa es una pregunta abierta, ¿no? Y la última, y no te quito más tiempo. No, por favor. Advertís que hay, digamos, estos 2 primeros meses y fracción han sido de un ajuste feroz, como sí. Ninguno quizás se imaginaba, ni siquiera los propios votantes de La Libertad Avanza. Este panorama económico, ¿en qué medida incide en el ánimo de la población en su conjunto y particularmente de los propios? A mí me parece que el mandato de Milei es muy radical, por eso está de alguna manera sosteniéndose por lo menos le ha venido subiendo la negativa, pero la positiva la sostiene en 45, 50 puntos, que es un porcentaje muy... Me da la impresión de que ese mandato es un mandato de reseteo, es una sociedad que está extremadamente cansada, diría, de la época que conforman estos 20 años y particularmente de los últimos 12, que es el único país, Argentina, en América Latina que tuvo una segunda década perdida, sin crecimiento en términos reales, sin generación de empleo en términos reales. Hay un cansancio muy grande, entonces me parece que él tiene un mandato de reseteo que lo va a utilizar, obviamente que en algún punto la sociedad le va a empezar a exigir resultados. Yo creo que eso, digamos, va a promediar, entre comillas, el famoso segundo semestre que por lo menos tiene que haber resuelto parcialmente o completamente el problema de la inflación, que creo que es como la punta del iceberg de esta gran crisis económica. Federico, te agradezco muchísimo la gentileza de darnos estos minutos y acercarte aquí para poder charlar. Éxitos en el programa con el año. Gracias, muy amable. Federico Zapata estaba con nosotros. Cuando volvamos, porque vamos a tener ahora un pequeño infomercial, digamos, vamos a ver una de las posibilidades de inversión que sigue estando presente, que es Casas de la Falda, y a continuación lo vamos a tener al ministro de Seguridad de la provincia de Neuquén, Matías Nicolini, y vamos a hablar de la emergencia carcelaria y vamos a hablar obviamente del tema de la inseguridad. Casas de la Falda. Se trata de un barrio cerrado, ubicado en las afueras de la ciudad de Cipolletti, sobre calle Maestro Espinosa. Sus áreas comunes cuentan con ingresos tanto peatonal como vehicular, calles y veredas asfaltadas. El ingreso-egreso se genera mediante portones automáticos corredizos y cuenta con una seguridad privada, red eléctrica subterránea, red de gas natural, sistema de riego automatizado, cloacas y agua. Casas de la Falda, 100% financiado por Autocrédito Fideicomiso, en pesos hasta 60 cuotas. Bueno, hace menos de una semana la legislatura de la provincia de Neuquén sancionó la emergencia penitenciaria. ¿Por qué? Porque se encontraron con un desborde carcelario, un desborde penitenciario. Esto implica que, bueno, el Ejecutivo va a tener las herramientas como para hacerse de 50 millones de dólares como para remodelar y ampliar el sistema carcelario. Ministro,
¿Esta es una buena noticia o va a tener que salir a buscar plata en un contexto en donde no hay plata? Buenas noches, Agustín. Buenas noches. Gracias por la invitación. Por nada. La verdad que cuando nos hicimos cargo de la gestión nos encontramos con una situación carcelaria grave, una situación compleja, con cárceles en estado edilicio y de mantenimiento muy deficientes y con superpoblación de internos. ¿Cuántos? En total 162, número exacto, a la semana pasada, que fue al viernes que yo me presenté en la legislatura a informarle a los legisladores el porqué de la presentación de este proyecto de emergencia. Pero lo más grave de eso es no solo, como decía, las condiciones edilicias, sino que en la provincia contamos con condenados alojados en comisarías, que no son centros de detención que estén preparados para alojar justamente a condenados, porque impide que estas personas privadas de su libertad puedan cumplir con la finalidad lógica de la condena, que es la resocialización. Las condenas en nuestro país están estructuradas a través de la legislación penitenciaria para que a medida que avance el tiempo de condena, la persona vaya avanzando en un proceso de educación, de trabajo, laborterapia, bueno, distintas cuestiones que van a permitir su reinserción correcta en la sociedad. En la provincia nos encontramos que eso no se podía llevar a cabo, justamente por estas condiciones drásticas, lamentables de los edificios carcelarios. ¿Cuáles son los niveles de reincidencia que hay en la población carcelaria de Neuquén? Son altos, son altos. Entonces el sistema no está funcionando. Bueno, justamente por eso. Porque una persona que está alojada en una cárcel con una finalidad de encierro, simplemente, no se está cumpliendo la finalidad resocializadora de la condena, que es una finalidad que no solo tiene que ver con la provincia de Neuquén, es una finalidad a nivel nacional y que nuestro país ha suscrito tratados internacionales y convenciones internacionales que obligan... Lo dice desde el siglo XIX la Constitución, ¿no? Exactamente. Tiene que ser para... Limpias y sanas y no para castigo. No para castigo, exactamente. Bueno, en ese marco, en las condiciones que se encuentran las cárceles, no está permitido esa finalidad, entonces, bueno, vamos a trabajar en ese sentido para poder lograr mejorar la infraestructura edilicia, pero no solo hace referencia a eso la emergencia hace referencia también a lo que veníamos hablando, a cuestiones educativas, poder ingresar. Ahora justamente estamos por suscribir un convenio con una universidad local para que puedan cursar carreras universitarias, que aprendan oficios, que se capaciten. Bueno, que sea más allá del cumplimiento de una condena por un delito que ha cometido y que debe purgar esa pena, la persona que pueda, digamos, ser resocializada en una forma correcta para evitar estos índices de reincidencia altos. ¿En qué medida el delito ha ido creciendo en este último tiempo? Porque uno puede decir, la población demográfica, digamos, el crecimiento demográfico de la población ha sido importante en Neuquén. Ya sea por la tasa de nacimientos, pero también por las migraciones internas. Y uno puede inferir, bueno, a medida que crece la población también crecen los niveles de delito. No hay un acompañamiento, digamos, de la cuestión carcelaria, del sistema carcelario de ese crecimiento, lo cual le explota ahora y necesitan la emergencia. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a sostener, digamos, esos porcentajes de criminalidad, de marginalidad, de delincuencia? La ausencia de un sistema que revise estas conductas y las sancione y ordene, digamos, la recuperación de esas personas. ¿Es la pobreza? ¿Es otro indicador? ¿Es la flexibilidad de la ley? ¿Es la imposibilidad de los jueces a condenar porque no tienen dónde alojar los presos? ¿Cuál es la lectura que usted hace, la lectura diagnóstica que usted hace? Hay un poco de todo lo que estás diciendo. Es un sinnúmero de factores que confluyen en esta situación. Pero principalmente yo creo que debemos enfocarnos, y es una mirada que ha tenido el gobernador Figueroa desde siempre, pero ahora, bueno, que está a cargo del Ejecutivo, le ha dado un impulso importante, la educación, el trabajo. Por eso es tan importante el plan que ahora se ha lanzado sobre Educar Neuquén, para que todos puedan ir a la escuela desde pequeños. Yo creo que esto es una cuestión, y no se limita solamente a una cuestión carcelaria, de la justicia, del sistema penal. Hay que prevenir, en el buen sentido de la palabra, desde todo momento. Prevenir con educación, prevenir con cultura, prevenir con capacitación de oficio, prevenir con trabajo. Entonces eso va a llevar en un tiempo
que estos índices delictuales bajen. Comparto lo que decís, que va de la mano también con un aumento demográfico, lógico, aumenta la población, hay aumento también de índices de pobreza, pero bueno, vamos a tratar de que a través de estas nuevas herramientas que todos los ciudadanos y ciudadanas debemos tener, la educación, el trabajo, esos índices disminuyan. ¿Cómo hace para conseguir 50 palos, 50 millones de dólares? En realidad esa es una herramienta financiera que no necesariamente debe ser utilizada. Es para, en caso de que sea necesario, se puede salir a buscar. ¿Figueroa le dijo que puede haber plata de otro lado? Eso lo estaba manejando el área de Hacienda, Economía. Sí. Nosotros nos hemos enfocado en la necesidad. Le cambio la pregunta, pero ¿le han asegurado que va a haber fondos entonces? Asegurar no. La ley lo que permite es salir a buscar ese financiamiento. Salir a buscarlo. Asimismo también permite la reestructuración de otras partidas presupuestarias. Nosotros vamos a trabajar con esta ley, reitero, no solo en cuestiones de infraestructura, que es lo que se lleva el mayor número, digamos, de dinero. ¿Cuánto piensa invertir este año? Este año tenemos que trabajar rápidamente en la finalización del módulo de máxima seguridad, que ya estamos la semana que viene firmando el contrato con la empresa porque estaba paralizada la obra, para finalizar el módulo de máxima seguridad de la cárcel de la U11 de Neuquén Capital, que va a albergar 26 nuevos internos, nos va a permitir lugar para 26. Estamos trabajando en comisarías para dar mayor seguridad a las comisarías, que bueno, no es lo ideal, reitero, pero en este momento es una realidad. Tenemos presos en las comisarías, entonces tenemos que acentuar las medidas de seguridad en ese sentido. Vamos a trabajar ahí y vamos a trabajar firmemente en medidas de seguridad. Por ejemplo, la U11, a través de una medida judicial, un amparo colectivo que han presentado los defensores de ejecución penal, la justicia de ejecución penal ha impedido el ingreso de nuevos internos porque no se encuentra en condiciones de cloaca ni de sistemas de incendio. Entonces nosotros ya estamos llevando a cabo las contrataciones para poder proveer a la unidad de estos elementos. Por un lado, la conexión de ese sistema de cloacas y por otro lado, el sistema antiincendio, que es de una gravedad absoluta, porque imaginemos, ¿no?, en esa situación de encierro, que se produzca un incendio, no solo para los internos, sino para el personal que trabaja penitenciario, que trabaja ahí adentro, y para todas las áreas circundantes de la población, ¿no es cierto? Es una cuestión de alto riesgo. Entonces estamos trabajando en ello y también en aumentar las medidas de seguridad del personal penitenciario y de las instalaciones en sí. Instalación de videocámaras, instalación de... ¿Sirven las videocámaras? Sí, yo creo que sirven. Sí, para trabajar después cuando el delito está consumado o para prevenir. No son una solución en sí misma las videocámaras, pero son una herramienta más. Una herramienta más que nos permite. Nosotros ya estamos próximos a inaugurar todo un sistema de centro de monitoreo en tiempo real y de grabación en forma permanente. La semana que viene inauguramos en Vista Alegre, después tenemos programado ya en la semana siguiente... Hago una pregunta desde el desconocimiento, perdón, Sí. discúlpeme. ¿No? ¿Cuántos centros de monitoreo hay? Y nosotros estamos trabajando, en cada localidad va a haber uno, Sí. pero están todos vinculados a la central que está en el Centro de Operaciones Policiales de Neuquén Capital. ¿Y cuántas cámaras hay en total en Neuquén? En este momento, Sí. 289. ¿Cómo hace un centro de monitoreo para observar 300 cámaras distintas? ¿Cuánta gente tiene ahí adentro? Y tienen turnos permanentes, rotativos de personal, están trabajando Hay con... 300 pantallas ahí. No, trabajan con los monitores divididos. Sí, está bien, tienen, pero ahí... tienen 4 u 8 cada... Entiendo que cada persona. en un solo monitor podés En un ver solo monitor. multiplicidad de cámaras. Podés Claro. ver 10, 12, 15 Sí, cámaras. no es lo ideal ver tantas, ¿no es cierto? Porque Este- se pierde, pero ven entre 4 y 6 cámaras cada ¿Y sirve eso? operador. Sirve, a ver, la cantidad de cámaras que tenemos actualmente es poca, pero estamos terminando, como te decía, este proceso de instalación de cámaras y de tendido de fibra óptica que lo vamos a llevar a 1000, contando las que ya están instaladas, alrededor de 1400 cámaras en Neuquén Capital. Y van a dotar a los centros de monitoreo de más gente, de más recursos humanos. Sí. Más recursos humanos, más monitores, más personal. Inteligencia artificial vinculada, digamos, a esos sistemas de monitoreo de video, de vigilancia, para, no sé, con inteligencia artificial le decía, detectar situaciones de riesgo. Sí, se han adquirido módulos de memoria analítica, que se llama,
que permiten, esto que vos decías, el trabajo que realiza un operador, que le puede llevar, por ejemplo, determinada cantidad de tiempo, estos sistemas operativos de inteligencia artificial lo realizan en segundos. Por ejemplo, de una descripción de una cara, un reconocimiento Sí, de un facial. tipo de... No es reconocimiento facial propiamente dicho, que el reconocimiento facial lo que hace es vincula una cara con datos de una persona. Sí. Eso no, pero por ejemplo, una patente de un vehículo o determinados rasgos faciales o de vestimenta. Una persona vestida con un buzo, esta analítica lo que hace es una limpieza rápidamente con inteligencia artificial y nos permite en cuestión de segundos detectar determinados actores que pueden ser los que han estado... ¿Tiene el dato de cuántos hechos se pudieron prevenir o intervenir la policía para evitar que se consumasen ese tipo de hechos? El dato exacto no, pero existen, sí. Uno existen. tiene la presunción de que No, las sí, cámaras sí, están para filmar y después, No. bueno, si produce un robo, no sé, una fuga, No, las cámaras tienen la finalidad, como bien decís, posterior de investigación del hecho consumado y a lo que aspiramos es a la mayor prevención, que permite justamente en tiempo real estar monitoreándolo y viéndolo y conectar para que un móvil o algún personal a pie se acerque rápidamente al lugar. Mire, le pregunté por el sistema carcelario, bueno, van a ampliar, van a remodelar lo que está, van a ampliar la capacidad. Preguntaba por el sistema de videovigilancia, van a invertir, van a ampliar y van a llevar un número de 1.400 cámaras. En Neuquén Capital. En Neuquén Capital. ¿Van a ampliar también el número, la nómina de agentes policiales que tiene la fuerza policial, la fuerza de seguridad? Sí, se está trabajando. Ya empezamos desde el primer día a reestructurar con lo que contamos. ¿Y cómo lo van a hacer? Porque con una declaración no se logra. No, eso. se logra. Ya lo estamos haciendo con una reestructuración de recursos humanos, hablando mal y pronto, sacando el personal a la calle, sacando el personal que estaba en tareas administrativas a la calle. Eso es una muy buena tarea que ha venido llevando a cabo el nuevo jefe de la policía, Tomás Díaz Pérez, ha hecho esa reestructuración para que haya más gente en la calle. Pero asimismo vamos a avanzar en una legislación que permita a los policías retirados. A ver, cuénteme de eso. ¿Qué es eso? Policías retirados, oficiales o suboficiales. El personal policial hoy en día se retira a una edad relativamente 40 y tantos. joven, 40 y tantos, sí, con una experiencia de 20 y pico, 30 años en la fuerza. Y muchas veces se ven obligados a retirarse o lo pueden hacer en forma voluntaria. Entonces vamos a propender a que en forma voluntaria ese personal que se ha retirado pueda reingresar a la fuerza. Y de esa forma nos va a permitir ampliar el número de agentes, ya sea tanto en la oficialidad o en la suboficialidad. ¿Para hacer qué tipo de cosas? ¿Para mandarlos otra vez a la calle? ¿Para hacerlos de trabajo acuerdo de a coordinación? las tareas que venían. ¿Para videovigilancia? ¿Para qué? De acuerdo ¿Para a investigación? De acuerdo a las tareas en las que estuvieron trabajando y fueron expertos durante 20 años o 30 años, para reforzar sus capacidades en ese sentido. Ministro, sin ánimo de abusar de su tiempo, ¿lo puedo retener unos minutos más? No hay problema. Yo tengo que cumplir con unos compromisos comerciales, pero ¿sabe qué? Hay un tema que me interesa. Hemos hablado de delito, de crecimiento demográfico, de cómo crece, cómo acompaña el crecimiento del delito, también el crecimiento demográfico, de cómo acompañará o no el crecimiento de la institución policial, de lo que van a hacer en el sistema carcelario. Hay un tema que es un problema, que es el narcotráfico, que es el desencadenante a veces de otras situaciones de inseguridad y de otros hechos delictivos. Pero lo dejo para después de la pausa. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Gracias. Ya volvemos.